10 de la mañana, Écija, un supermercado, todo normal, pero de repente más de 50 personas entran a la misma vez, cogen carros y se disponen a llenarlos. A la misma hora, pero en Arcos, Cádiz, lo mismo. Otras 100 personas del SAT se apoderan con las calles de otro hipermercado, cogen aceite, leche, galletas. De nuevo, su objetivo son los productos de primera necesidad. Pero cuando llegan a la línea de caja, la Guardia Civil en la puerta, vigilando que nadie salga y todo paralizado. Y esta protesta, nosotros no queremos robar nada. Explican su objetivo sin forcejeo, sin disputa. Contra la situación económica de toda una comarca, de toda Andalucía, pero de toda una comarca que alcanza el 40%. Intentan hablar con el gerente y tras 2 horas de espera, hoy se van con las manos vacías. Del centro no sale nada, pero han conseguido con su acción pacífica que donen 12 carros que se le hace entrega en los próximos días. Esta crisis no es más, traduciéndola rápidamente, que una gran estafa, el mayor robo en la historia del capitalismo. 200 billones de dólares. Que lo han provocado con las famosas hipotecas basura y las consecuencias todo el mundo lo sabemos. Ha crecido el hambre en el mundo de 900 a 1.100 millones de hambrientos, o el número de parados que pasa más de 1.000 millones en el planeta, o el número de los que no conocen el agua potable que pasa de 3.000 millones. Y la crisis tiene muchas cosas negativas, pero yo creo que a esta crisis los revolucionarios tenemos que buscarle las cosas positivas. ¿Qué ha descubierto esta crisis? Primero, se ha caído el mito del mercado como el Dios invisible que con su mano esa especial lo arreglaba todo. A la hora de la verdad, el mercado ha tenido que recurrir al Estado. 2.500.000 millones el señor Obama, los Estados Unidos, casi 3.200.000 millones en la Unión Europea. 250.000 millones el señor Zapatero en Gloria esté. Y por tanto ese mito se ha caído, y es muy importante porque incluso desde la izquierda se nos planteaba que fuera del mercado no había otra realidad posible. Creo que un diputado lo que no puede estar es dando bendición a políticas de recortes que dejan a la gente del hambre. Eso sí que es grave. O un diputado lo que no puede es aplaudir guerras, y ya me he aplaudido varias guerras, en las que son guerras imperialistas que no tienen ningún sentido. Y lo que no se puede dar es darle 250.000 millones. Primero empezó el gobierno de Zapatero y termina el gobierno de Rajoy, dándole miles de millones a los bancos que lo que han hecho es robar y mucho a nivel del planeta y también a nivel de este país. Si han tenido una mala gestión, la deuda que la paguen ellos, que sean precisamente en Marinaleda hemos creado cooperativas, hemos conseguido tierra mediante lucha, hemos creado cooperativas, hay bastante empleo, hemos conseguido que las viviendas sean a 15 euros, viviendas de 90 metros construidos para los trabajadores. Nosotros hemos hecho aquí mucho trabajo en favor del pobre. Y yo no estaba en este caso reivindicando para Marinaleda, sino para Andalucía. Y los alimentos no han venido para Marinaleda, que no tenemos afortunadamente hoy esa necesidad, pero sí que la tienen en muchos pueblos, muchos barrios de Sevilla y de Andalucía. La situación es gravísima en Andalucía. Tenemos el índice de paro más alto de la Comunidad Económica Europea y tenemos 3 millones de pobres. El 40% de la familia de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza. Y la gente la están echando de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca de los bancos. Eso es terrible. Juan Manuel, ¿usted ha invitado a cenar a su casa durante, el último año a alguna familia que esté pasando necesidad? Mira, yo en mi casa... Pregunto, que no te lo voy a responder. No, porque si no es tan fácil como que le tiren la puerta abajo y nos pongamos todos a cenar en su casa, a ver qué le parecería. No, yo lo que hago en mi casa es que he tenido un inmigrante sin papeles durante 3 años, y ahora tengo a otro, y ahora tengo niños saharauis, y he tenido niños palestinos. Yo comparto lo que tengo con quien tiene menos que yo. Pues Rajoy habla del paquete de consolidación fiscal y Amazares dice... Pero la frase más polémica no ha quedado escrita. Es el momento en el que Rajoy anuncia cambios en el seguro de desempleo. El diario solo recoge rumores y aplausos. La oposición abuchea, el PP aplaude. Y entre ellas la popular Andrea Fabra grita una frase que incendia las redes sociales. El PSOE le exige que abandone el escaño al interpretar que se refiere a los parados. Hoy la portavoz socialista reclama además una sanción. Todos hemos visto claramente a quién se dirigía, en qué momento. Y desde luego hay que hacerla entender que después de esta actuación no puede seguir ocupando su escaño. Abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un
Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal Ministro Fornero, deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni, tuttavia salvaguardando le pensioni minime, per le quali abbiamo potuto provvedere finanziariamente una, correggimi però, conmuoviti ma correggimi. No puedo ceder a la tentación de comentarla e incluso de ponerle banda sonora, porque si le tuviéramos que poner una banda sonora a lo que ustedes presentan aquí hoy, es fácil, aquella de vamos a contar mentiras, traslará. Vamos a ver a un PSOE que le va a pedir al Partido Popular que haga cosas que él no hizo durante las 2 últimas legislaturas y luego, por supuesto, escucharemos a un Partido Popular que dirá que no va a poder hacerlas porque se han encontrado con una herencia inesperada. Una herencia que hemos de recordar de nuevo, otra vez aquí, que es también parte de su responsabilidad porque gobierna en muchas comunidades autónomas, y una herencia que, si es cierto que era desconocida, es algo también realmente grave. Luego escucharemos, o hemos escuchado también, a unos nacionalistas que barrerán para casa porque les importa poco, como a ustedes, conceptos como la igualdad, la cohesión o la sostenibilidad. Hablan ustedes de cohesión, de consolidación fiscal, de reducción del déficit, de bienestar social. Palabras, 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 señor Madina, que decía Hamlet. Co-President of the Europe of Freedom and Democracy, Nigel Farage. The floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster, and in the room today we have the 4 men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? And who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected. None of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. A nosotros es un honor que estén ustedes aquí hoy, porque ustedes son la utopía, la rebeldía, el inconformismo y la posibilidad de algún día de revolución. Por tanto, para nosotros es un honor vuestra presencia aquí, y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitáis ahora y en el futuro. Vamos a ver. Como soy yo capaz de ser sintético, yo tengo tendencia a hablar mucho. A mí no me gusta el capitalismo. No me gusta el capitalismo porque básicamente ladrón, corrupto, se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad de los territorios, y es un rompedor de los derechos humanos y del derecho internacional y de todos los derechos. No me gusta el capitalismo porque es profundamente violento y terrorista. Yo creo que no hay ninguna organización que haya parido la historia de la humanidad más violenta que el capitalismo, aunque habla de paz. Y al final usa la fuerza de las armas para imponer los intereses de los mercados o los intereses de un puñado de multinacionales. Y no me gusta el capitalismo porque es un robador de soberanía. Yo creo que el mayor ladrón de soberanía de todos los pueblos y de las personas es el imperialismo económico. Queremos que el gobierno y el primer partido de la oposición estén juntos en un trance como este. Pero antes que nada necesitamos que se acaben ya las mentiras. Desnudemos a la verdad y dejémosla como es, monda y lironda, y dejémonos ya de hacer trampas. Trampas con las palabras. No podemos definir de pronto lo ocurrido con el déficit, cuando el gobierno anterior dijo que era del 6 y luego era del 8 y pico, definirlo como mentira.
para que inmediatamente después, cuando descubrimos que en el caso del Gobierno de Madrid o de Valencia también había ocultación de datos y que era el doble el déficit del que se esperaba, considerar que aquello no merecía reproches, sino que estábamos clarificando la verdad. O cuando ahora, en el caso de Bankia, el descubrimiento del gran agujero no se considera un escondite, ni una mentira, ni nada, no, es que han aflorado activos tóxicos que no se conocían. Maravilloso verbo, el verbo aflorar, como algo que repentinamente en la noche surge de manera mágica como cosas inexplicables de la naturaleza. Tenemos que definir a las cosas de la misma manera, y o todo es misterioso afloramiento, o todo es mentira, o debe dilucidarse con claridad, pero sin sectarismos y parcialidades, lo que ocurre. Segundo, no enmascarar las cifras. No puede ser que en febrero Bankia hablara de beneficios de 309 millones de euros para que después, al finalizar el ejercicio, se presente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pérdidas por valor de 2.000 y pico millones. No se pueden pedir al FROP, al Fondo de Reestructuración Ordenada de los bancos, 4.000 y pico millones para un ratito después, una vez que han aflorado los activos tóxicos, descubrir que se necesitan 19.000 millones más. ¿Va el Estado a aportar 23.000 millones más a una entidad como Bankia sin pedir previamente explicaciones y sin pedir previamente responsabilidades? ¿Cómo que no hay que pedir responsabilidades? Naturalmente que hay que pedirlo. Cuando Goirigolzarri decía, yo no he venido aquí a depurar responsabilidades, evidentemente él no ha venido a culpar, pero tampoco ha venido a exculpar, e inmediatamente rompió a exculpar a todos los gestores anteriores, ¿no? Aquí se trata de que, no Goirigolzarri, pero las autoridades se ocupen con mucho detalle de determinar qué pasó, por qué pasó todo lo que ha ocurrido, por qué han ido sucediéndose los datos falsos, las equivocaciones, los descubrimientos misteriosos de activos de volumen formidable que estaban ocultos. ¿Cómo puede pasarse por ahí sin pedir explicaciones? A los gestores, a las comisiones de auditoría de Bankia, que existía una comisión de auditoría en Bankia, y al parecer un auditor que era de Deloitte, que se ocupaba personalmente durante años de hacer eso y nunca había notado nada de particular. ¿Cómo que no hay que pedir responsabilidades? ¿Y cómo que no hay que pedírselas al Banco de España y a todos los que se ocupan de observar estas cosas y a las autoridades políticas de antes y de ahora? ¿Cómo que no hay que pedir responsabilidades? ¿Cómo se puede atrever alguien a reclamar al Estado 23.000 millones de euros en una aportación así y después decir que lo de las responsabilidades es un asunto lateral? No es lateral, es absolutamente central a todos y cada uno de los efectos. Van a ser, por tanto, necesarias las aclaraciones, desde luego para ese día y desde luego para toda la sociedad, puesto que no podemos continuar así, necesitando una acción colectiva de todos y sin poder hacerla porque no sabemos ni de qué estamos hablando, dado que cada 5 minutos afloran nuevas realidades. Decía el Che, solo los pueblos que sueñan verán algún día sus sueños convertidos en realidad. Entonces, yo creo que tenemos que invitar a la gente al sueño. Lo primero que tiene que hacer la gente es soñar un mundo diferente, porque cuanto que lo soñamos, lo estamos creando. Soñar ese mundo y luego tener el coraje y la constancia revolucionaria de poner esos sueños en la práctica donde quiera que uno esté. Lo que no podemos es predicar un mundo distinto, pero no tener el coraje de al menos anunciarlo desde ahora mismo, desde la práctica y desde el ejemplo. Creo que es muy importante que soñemos y también es muy importante que la gente que queremos en otro mundo comencemos ya a obligarnos a vivir como si quisiéramos ese mundo o ese mundo ya hubiera llegado. Nada más, muchas gracias. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Pero sí que ese pueblo, esos cambios se consiguen gracias a líderes que encabecen y se responsabilicen de esa rebelión, en cierta forma, ¿no? Hombre, evidentemente, yo creo que los líderes surgen espontáneamente y lo que hace falta es que el líder se ponga al servicio de la gente que representa.